Hoy vamos a retomar un tema que para mí es entrañable. Quizá uno, cuando empezaba en esto de la ufología y en esto de los misterios, pues una de las cosas más efervescentes, más, yo creo que incluso excitantes a las que se podía acudir en aquella época, estoy hablando de los años 70, era el misterio de Ummo. Y ustedes, amigos oyentes, seguro que los que sean un poco más mayores se acordarán de esto, y aficionados lógicamente a todos estos temas, pero los más jóvenes seguramente han oído este nombre, incluso aparece como el nombre de un conjunto de música, pero seguramente no tienen todas las claves perfectamente claras de lo que fue el planeta Ummo. Por eso esta noche, y a petición de algunos oyentes en el foro del último peldaño, vamos a comenzar una serie de programas que vamos a dedicar al misterio de Ummo, a todos sus ángulos y vertientes. Esta noche va a ser el programa descriptivo, en el que vamos a explicar en qué consistió aquel misterio, que para muchos todavía sigue abierto, para otros completamente desvelado, de una supuesta civilización extraterrestre que llegó a la Tierra pues hace ya más de 40 años y que estuvo investigándonos a los terrestres durante bastante tiempo y que para muchos es el buque insignia de la ufología de muchos tiempos, sobre todo en Francia, mientras que para otros es el mayor fraude de la historia. Ese es el programa monográfico que tenemos para hoy. Los saludos de Javier Torrano, que está en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza. La última vez que hablábamos del misterio de Ummo en este programa era en el año 1993. La verdad es que ha pasado mucho tiempo de eso. Y era precisamente para dar toda la publicidad posible a un descubrimiento que había tenido lugar no hacía mucho. Y era para lo que algunos consideraban el haber desvelado el misterio de Ummo, el misterio del planeta más parecido a la Tierra dentro del mundo de la ufología. La verdad es que ha pasado mucho tiempo desde entonces y también han pasado muchas cosas. Y a pesar de que el tiempo ha transcurrido y que se ha hablado mucho, todavía sigue habiendo dos corrientes: los que creen, los que están convencidos de que en realidad estuvimos en contacto con seres de otro planeta, y los que piensan que todo fue un montaje, y además con nombre y apellidos, como veremos esta noche. De todo eso vamos a hablar esta noche. Contaremos lógicamente la historia desde el principio, veremos las pruebas que hay, escucharemos voces de humitas y voces de personas que tienen mucho que decir en torno a todo este misterio. Y vamos a empezar, lógicamente, presentando a las personas que tenemos aquí en el estudio y a otras que van a estar al otro lado del hilo telefónico en diversos lugares de España. Comenzamos con los amigos del estudio. Tenemos con nosotros pues a una persona que cuando yo oí hablar por primera vez de Ummo, pues se lo escuché a él. Una persona muy conocida de los oyentes de Onda Regional y un hombre pues que yo creo que es un pilar fundamental del mundo de la ufología, tanto en esta región como a nivel nacional, y por supuesto es un pilar fundamental de la radio de la región de Murcia. Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches, don Joaquín. Pues encantado de tenerte aquí en el estudio 1 de Onda Regional, que como ves está completamente remodelado. Y más encantado yo. Sí, de verdad, extraño mucho mi mesa de los 16 años, pero en fin, agradezco mucho de verdad que me habéis llamado, para estar aquí. Para mí es un honor estar en tu programa. Y para mí tenerte, Jesús. Y además, seguro que esta noche yo creo que vas a aportar mucho, porque nuestros oyentes que te conocen tanto en tu vertiente de presentador de programas de música, como por supuesto en tu vertiente de investigador de ovnis, saben que el tema Ummo es un tema en el cual tú eres especialista. Realmente durante muchos años has investigado este caso y además tienes una gran cantidad de vivencias y de experiencias que te hacen pues ser una persona muy indicada para hablar de él. Sí, cierto. Ahora, mira, me he sonreído cuando has dicho que soy especialista. Y antes, fuera de antena, os he dicho que dado las circunstancias, cómo se están desarrollando, pues el tópico, ¿no? Yo solo sé que no soy nada, lo he dicho, que no sé nada, porque la cosa está muy complicada y ojalá un día la complicación cese y se encuentre la verdadera raíz y la verdad de esto. Pero me temo que esto no va a suceder en poco tiempo, quizá a largo plazo o tal vez. Pues esperemos que llegue un momento que lo sepamos todo. Hoy de momento sabemos algo y eso es lo que vamos a empezar a contarle a los oyentes. También saludamos a Alejandra Jiménez. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Que hacía tiempo que no te veíamos por el programa. Los exámenes que pasan de trago. Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Es el equipo que tenemos de amigos aquí en el estudio, de compañeros del programa. Pero les decíamos que tenemos otros invitados que están ya en contacto telefónico con nosotros. Nos vamos primero a saludar al
invitado que tenemos en Madrid, José Juan Montejo. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. José Juan Montejo, también para los amigos más avezados en esto de la ufología, pues no haría falta presentarlo. Para los nuevos, para los que se están incorporando, y nos alegra mucho que tengamos muchos oyentes jóvenes, hay que decir que José Juan Montejo es un investigador, un hombre que, aunque su medio de vida es el derecho, pero en realidad es una de esas personas que por vocación lleva muchos años en la investigación de fenómenos misteriosos, por decirlo de alguna manera, y muy particularmente del mundo de humo. ¿No es así, José Juan? Sí, así es. Bueno, pues te hemos tenido en otras ocasiones en el programa, nos has dado muchas claves y esta noche nos vas a servir como hilo conductor, como maestro de ceremonias, para contarnos todos esos aspectos que sabemos que tú eres brillante comunicador para hablarnos de ellos. Y vamos a presentar, gracias a ti, José Juan, y vamos a presentar a una persona que, en primer lugar hay que decir que estamos muy orgullosos de que haya querido estar un ratito con nosotros, porque si hay un alma para esto de humo, me refiero al mundo de la investigación, al mundo de la gente seria que se ha tomado, digamos, la investigación del fenómeno humo en serio, pues ese es nuestro invitado que vamos a presentarles ahora. Es un hombre que ha hecho pues una recopilación de todo lo que se sabe sobre el misterio de humo. Una cosa que se llama un MOCAT, o catálogo de humo. También tiene pues la mayor base de datos sobre investigadores del fenómeno humita, y es una persona que, aunque no quiere salir mucho en los medios de comunicación, es imposible dedicar ni un solo minuto a hablar de humo sin hacer una referencia a él. Él es Ignacio de Arnau y Rojas Marcos. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por esa deferencia. Yo sé que no es fácil tenerte en un programa de radio y por eso estamos pues muy agradecidos a tenerte esta noche. Lo primero que quiero es que Jesús Sánchez te salude, porque me ha dicho que quería saludarte. Jesús, adelante. Ignacio. Hola, ¿qué tal, hombre? Soy Jesús. Ya lo creo. Yo recuerdo el año 72, cuando llegué a Murcia, casi me lancé aquí sin paracaídas en Murcia, y lo primero que hice es seguir una sugerencia tuya, sí, que fue trasladarme a Albacete para ver la calle Mayor 58. Mayor 58, que pasé mucho miedo, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues mira, fue impresionante, porque claro, la casa de Doña Margarita ya no existía, era un solar. Sí. Y Ignacio, te voy a decir de verdad, no exagero, me dio pavor, porque si no había más de 100 gatos en aquel solar, cuando yo pasé por la noche buscando el número, algo me ocurrió en la columna vertebral. Qué raro. ¿Sabes lo que son 100 gatos? Que si te atacan eres hombre muerto. Bueno, pero nada, al fin y al cabo, lo que sí te puedo decir, que los vecinos continuaban no queriendo hablar del asunto. Y ese fue el primer cometido. Y el segundo cometido, tuve el honor, porque así me lo pediste, del año 80 en el Hotel Babieca de Alicante, leer tu ponencia. Eso para mí fue un honor muy grande. ¿De qué trató, que no recuerdo bien? El aniversario de humo. Claro, el 30 aniversario. Claro. Sí. Muy bien, hombre. Me alegra mucho que estés con nosotros esta noche. Pues gracias. Tú tenías una copia, de que no tenía ya nadie, porque era un libro inencontrable, del libro de Sesma, Humo, otro planeta habitado. Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas? Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que Sesma luego se lió con Saliano y ya se formó el lío, ¿no? Pues como pueden ver ustedes, amigos oyentes, tenemos, yo creo que una compañía envidiable esta noche para hablar de humo, precisamente, sobre todo porque son personas que conocen el fenómeno prácticamente desde sus comienzos. Para los que no sepan de qué va esto, yo solamente digo un pequeño resumen, y es que en un determinado momento de los años 60, una serie de personas, concretamente una persona en concreto, que luego reúne a más personas en un café emblemático de Madrid, los bajos del Café León, La Ballena Alegre, empiezan a recibir una serie de mensajes de unos supuestos seres que vienen de otro planeta. Fíjese usted lo que estoy diciendo, algo que hoy en día a cualquiera que nos llegue un mensaje de esos posiblemente no le haríamos ni caso, pero en aquel momento eran otros tiempos, éramos de otra manera, y lo que se recibe empieza a ser tomado en serio por una colectividad de personas que, sobre todo, se dejan, digamos, encandilar por algo que cualquiera de nosotros nos hubiera pasado lo mismo, y es que aquellos mensajes eran perfectamente coherentes, con una gran cantidad de datos, con una terminología que hacía padecer que aquello no era una broma, sino todo lo contrario, un posible contacto con seres de otros mundos. Aquello va evolucionando, hay cada vez más mensajes, más historias, y todo evoluciona hasta que llega un momento que alguien, a finales de los años 80, llega a
apuntar con el dedo a una persona que podía ser el origen de todo esto. Después con el paso de los años, esa persona reconoce haber sido el causante de toda esta historia de comunicados, de mensajes y demás. Si solamente hubiera sido esto, a lo mejor no estaríamos haciendo el programa de esta noche, porque además, quizá lo más importante, todo esto estaba aderezado con avistamientos de ovnis. Ovnis que dejaron huellas, que dejaron fotografías, que dieron una gran controversia en el mundo de la ufología. Y todo eso hace que el fenómeno de Unmo, que es así como ellos llaman a su propio planeta, se haya convertido en el caso ufológico más importante de la historia moderna de la ufología. Esto es muy brevemente porque ahora nuestros invitados sí que nos van a contar con todo detalle, pero yo antes de hacerle las preguntas que le voy a hacer, lógicamente, a Ignacio de Arnaude, pues tenía un poco, sobre todo para aquellas personas que no saben de qué estamos hablando, pues sentar un poquito las bases. Y dicho esto, Ignacio, la primera pregunta que yo te haría es si después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que hemos escuchado, leído y demás, ¿tú sigues pensando o crees que realmente Unmo tiene algún componente extraterrestre, algún componente, digamos, de arriba, o todo es, como luego diremos quién es quien lo dice, una historia, un fraude fraguado aquí en la Tierra? Pues, de entrada, Unmo es un asunto muy complejo, muy complicado. Entonces no tiene nada de lineal ni de simple, y por lo tanto es una cuestión dificililla de analizar. Pero pudiera ser muy bien un experimento sociológico de algún poder nacional, digamos, gubernamental, para ver cómo reaccionaría un colectivo, unas masas, ante la noticia de que aquí hay una raza alienígena o exterior que está actuando aquí, ¿no? Y entonces que hubieran hecho ese colectivo, ese experimento en un colectivo limitado y como por ejemplo España, porque es un fenómeno puramente español, para ver cómo la gente reaccionaba. Eso pudiera ser cierto. Pero sin embargo ahí hay cosas un poquito raras que hacen sospechar que también pudiera haber un componente de que fueran forasteros, o sea, que no fueran paisanos, sino de fuera. Por ejemplo, el fenómeno OVNI, ya se sabe, los alienígenas, que tienen dos cuestiones muy fundamentales que siempre se dan, que son el absurdo y lo que se llama la extrañeza. Y Unmo está totalmente empapado de esas dos cuestiones, no tiene ni pies ni cabeza, es absurdo del principio al fin, y también es una cosa rarísima. Y por lo tanto hay que pensar si hay algo de verdad de que no son de aquí. Y después, el léxico que emplean en las cartas también es una cosa francamente rara. Y el estilo literario, pues lo mismo. Y también ocurre que no tiene absolutamente ni una molécula de humor las 1300 páginas de Unmo, de las cartas de Unmo. Y eso, desde luego, no es de aquí. Porque aquí, y gracias a Dios, los terrícolas no podemos pasar un cuarto de hora sin mezclar lo que estamos haciendo con bromas, con retruécanos, con ironía, con humor, con cachondeo y con burla. Y ellos eso totalmente cero, ¿no? Y también hay una cuestión que aquí nadie ha ganado una peseta con las cartas de Unmo, no ha costado ni un duro y nadie ha hecho negocio. Y aquí esta sociedad está totalmente metalizada y no quiere más que el beneficio. Esos son los, como si dijéramos, las facetas que pudieran apuntar a que también pudiera ser algo de fuera. Eso es quizá lo que más llama la atención, ¿no? Es precisamente esa gran cantidad digamos, de tecnicismos, de un lenguaje complejo, además todo un cuerpo, digamos, de literario. Luego le preguntaremos a Salvador Sandoval, como experto que es en filología, si es fácil hacer un vocabulario así como el que se ha hecho con Unmo, porque realmente casi se podía hacer lo que sería una gramática, ¿no?, de Unmo. Sí. La segunda pregunta que te quería hacer, Ignacio, es en relación con esas cartas. Nos han llegado muchísimas cartas, se habla de miles de folios, donde tú las has, digamos, recopilado todas, incluso tienes una página web fantástica donde tienes una gran base de datos con esa información. Sí. Y a mí me gustaría saber tu opinión sobre esas cartas, porque ya apuntábamos un poco que lo que ahí aparece son conocimientos tecnológicos, a diferencia de otros mensajes contactistas que son mucho más espirituales o filosóficos. Estos son fundamentalmente tecnológicos. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Pues que ellos según dicen, tienen una cultura cientifista y se preocupan muchísimo de la cuestión, digamos, material y de la ciencia física y del mundo observable
por los sentidos, ¿no? Pero sin embargo, el humo, que antes no lo he dicho, que también es una característica que también pudiera apuntar a que son exógenos y no de aquí, pues es que tiene unas facetas espirituales muy intensas, interesantísimas, que son muy raras aquí y que también, repito, pues pudieran ser un indicio de que no son provincianos, sino son más bien cósmicos, ¿no? Uh-huh. Es curioso como incluso algunos sacerdotes se han interesado por el tema, por ejemplo el caso del padre Guerrero, de Mairena de Alcor, sí, que escribió aquel famoso libro Mirando la lejanía del universo, porque dentro de los informes sumitas había uno que era concretamente la figura de Cristo encarnado, mucho tiempo antes que en la Tierra, encarnado en Unmo, además con un nombre que era Unmo Woa, que significa Dios de Unmo, sí, y que de alguna manera sirvió para sacar de la esclavitud y de una etapa pues casi pues subterránea a la raza humita, sí, y que a raíz de eso se convirtió en una raza evolucionada y una raza en donde no existía la violencia, no existía la delincuencia, algo realmente curioso y que da un precedente religioso muy interesante. En la trama terrenal de Humo, Ignacio, han habido de todo, han habido incluso fenómenos paranormales. Sí. Ahora Juanjo Benítez acaba de sacar un libro que habla de un señor que susurra a los humitas, concretamente Rafael Farriós, ¿no? Cuando se Sí. metía en su despacho, hablaba al aire y eso les llegaba a los humitas de alguna manera, como o bien si tuviesen micrófonos o si tuviesen la capacidad de percibir eso. Se dice Sí. incluso que los humitas eran telépatas todos ellos. Sí. ¿Qué opinas de todo este tema? Pues él dice que él hablaba en solitario, sin comentarlo con nadie, ni antes ni después de hablar en voz alta en su ático de su finca en Argentona, rodeada de un parque zoológico, y que allí él emitía un pequeño discurso y le pedía algo a los humitas, y no lo comentaba ni con Carmela, su mujer, ni con sus hijos, ni con nadie. Y efectivamente, al día siguiente o a los pocos días, o bien recibía una carta de humo o una llamada telefónica que se refería a lo que él había emitido en voz alta en su ático. Eso dice él, y yo me lo creo, porque Rafael no era un mentiroso. La verdad es que es todo increíble y al mismo tiempo apasionante. Sabemos que estás muy ocupado, Ignacio, no queremos abusar de esa amabilidad tuya. Solo una última pregunta que lógicamente no puedo dejar de hacerte. Sí. Y es que luego vamos a hablar de una persona que adelantamos ya, José Luis Jordán Peña, con el cual estuvimos hablando anoche, Sí. y nos dio una serie de información que luego le transmitiremos a los oyentes. Y bueno, él se declara, lo dice él, no lo digo yo, lo dice él, se declara como el autor material de todo el caso Humo. Sí. A mí me gustaría, para acabar esta entrevista contigo, tu opinión sobre esa declaración, que por otra parte es la que tanto Carlos Berché como otros investigadores ya adelantaron a finales de los años 80 y que parecía apuntar a que él era el culpable, entre comillas, de este gran fraude. Sí, pues yo creo que no, que es imposible, porque para hacer las cartas de humo hay que tener una serie de cualidades totalmente superlativas y en grado tremendo, y Jordán Peña es un señor como puede ser cualquiera, pero que yo creo que no reúne esos rasgos de genialidad y de excepcionalidad de mente y de todo para poder hacer eso. Lo que sí él ha hecho, y además que él lo ha dicho, es que ha escrito una serie de cartas de humo apócrifas, y también los sobres. Y es también muy posible que haya hecho un poco de administrativo, o de secretario, o de burócrata, para distribuir las cartas de humo que le han dado ya hechas, o por lo menos redactadas, no por él, sino por quien sea. Y entonces él ha puesto los sobres, las direcciones, ha puesto los sellos, los ha llevado al buzón, y también ha hecho llamadas telefónicas, simulando que era un humita con la voz gangosa y todo eso. Pero como autor, absolutamente imposible que sea él. Pues la verdad es que yo creo que hemos clarificado muchas cosas. Y hay que decir a los oyentes que lo que están escuchando pues son las declaraciones de una persona que lleva muchísimos años investigando el caso Humo. Yo creo que en estos momentos es la que más información tiene recopilada y que al mismo tiempo más ha reflexionado sobre este caso. Por lo tanto, para nosotros tiene muchísimo valor todo lo que hemos escuchado. Ignacio Darnaude, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. A vosotros. Yo creo que lo que acabamos de escuchar, Jesús, es muy revelador. Está hablando una persona, como tú bien sabes, que yo creo que es la persona más informada del caso Humo que hay en España. Efectivamente, lo que acaba de decirnos Ignacio Darnaude Rojas Marcos, yo creo que ha puesto de alguna forma el dedo en la llaga. Es decir, siempre pienso que José Luis Jordán Peña pues ha sido como una especie de chivo expiatorio. Y algo más que comentábamos fuera de antena. Para mí, la forma de enfocar el tema sería la siguiente. Encontramos un amigo que nos informa, nos orienta,
Y de repente ese amigo se da cuenta de que se le ha ido de la mano, porque vamos, yo recuerdo el año 80, como te digo, en el Hotel Babieca de Alicante, y ahí empezó lo que es la grey humana a partirse la boca, de una forma, digo, de imagen, ¿no? El grupo de Madrid y el grupo de Barcelona a palo limpio. Claro, si estos señores, supuestos humitas, han venido aquí para decirnos que existe una palabra que se llama paz, que existe una palabra que se llama esperanza, que existe una elegancia además en las comunicaciones, y ven este mare magnum de enfrentamientos de hermano contra hermano, pues hayan pensado, oye, nos hemos pasado, con esto no podemos, esto no podemos. Y entonces, ¿qué han hecho? Buscar un chivo expiatorio para que desoriente al personal, que a lo mejor ese chivo expiatorio puede ser el pobre José Luis Jordán Peña, que creo además que se está haciendo una caza de brujas, porque hay cosas que se pueden discutir, como decía Ignacio con toda sensatez, que ha falsificado alguna de la voz, bueno, bien, pero tú sabes, Joaquín, y sabemos todos los que estamos aquí esta noche, que se le ha acusado de cosas mucho más graves, y eso me da la sensación de caza de brujas. La verdad que sí, han sido acusaciones que no las vamos a repetir aquí, porque aunque no las compartimos, tampoco las queremos difundir, pero que yo creo que efectivamente están fuera de lugar. Lo que sí es verdad, y repito porque me lo dijo él, y luego comentaré para los oyentes con más detalle la conversación que tuvimos ayer. Hay que decir que no está esta noche con nosotros en directo porque se encuentra mal de salud, está un poco, digamos, débil por una enfermedad que acaba, aparte de la que él tiene ya, esa apoplejía que le ha debilitado y que de hecho pues le cuesta mucho trabajo hablar y demás, pero aparte de eso está pasando unos momentos de una pequeña dolencia que tampoco le permite estar con nosotros esta noche, pero sí que me dijo que, y eso ya se lo adelantamos a los oyentes, que podemos decir con toda tranquilidad que él es el responsable, el causante, el cerebro de Humo, que él en un momento dado se dio cuenta que se podía hacer un experimento y fue el que redactó todas aquellas cartas y demás. Por supuesto, yo le pregunté si era en solitario, me dijo que no, que tenía gran cantidad de colaboradores, expertos, y que lógicamente un equipo de gente le estuvo asesorando, pero que él era el cerebro de todos ellos. Un equipo de una altura intelectual y científica importante, y esto es lo que me da a mí que pensar, porque claro, las cartas humitas dejaron de ser lo que eran para enfocar su forma de ver la sociedad terrestre de una forma muy, muy curiosa. Concretamente, en los cuadernos de ufología número 5, en Santander, abril de 1969, se convirtieron los humitas en intermediarios en Bush, cuidado, y Gorbachov. Esto en febrero, después, el 14 de enero del 91, en analistas de la situación económica e incluso como asesores financieros. Cuidado, esta es una carta procedente de Cuba. José Luis Jordán Peña, lo que decía con mucha razón Ignacio, no tiene tanta capacidad. Es muy inteligente, pero no para tanto. José Juan, estamos casi llegando al digamos, el momento en el que tenemos que hacer una pequeña pausa para las noticias, pero no quisiera yo que acabase esta primera parte del programa, lógicamente, sin escuchar esa primera valoración tuya. Aunque, digamos, el motivo de esta noche es describir Humo, no podemos evitar, ya que lo hemos hecho prácticamente los que estamos hablando en estos momentos, es esa valoración sobre la posibilidad de que Humo fuese o no fuese extraterrestre. Me gustaría empezar por ahí contigo, tenemos muy poquitos minutos, pero lo suficiente como para que nos des esa valoración y nos digas si tú crees realmente, como le hemos preguntado a Ignacio, si Humo era de aquí o de allá. Bueno, pues recogiendo esa última parte de lo que me acabas de proponer, pues para mí, con la información que hay hoy en día, los indicios que se han dado y la información que se ha recogido, pues todo ello puesto en el fiel de la balanza, si Humo fuera de allí o de aquí, pues yo creo sinceramente que Humo es de aquí. Otra cosa bien diferente, y ya profundizaremos en ello después, imagino, es sobre la validez mayor o menor, o la fiabilidad mayor o menor que puedan tener las declaraciones de José Luis Jordán Peña. Pues yo creo que ese es un buen punto de partida, y lo que vamos a hacer inmediatamente después de las noticias, que van a ser enseguida, es pedirle a José Juan Montejo y a Jesús Sancho que nos cuenten el origen de Humo, es decir, cómo comenzó todo esto, cómo empezamos a enterarnos de esto, que sepan nuestros oyentes realmente cuáles fueron los primeros indicios, las primeras noticias, cómo se movía el Grupo de Madrid en La Ballena Alegre,
el ambiente político que había en esos momentos en España, y que era un ambiente delicado, lógicamente, estábamos en el final de la dictadura, o en una parte, digamos, importante ya del final de esa dictadura, en el cual se podía empezar a escuchar determinadas cosas, y además incluso fueron momentos difíciles porque hasta parece ser que la Dirección General de Seguridad tuvo que ver con todo aquello. Todo eso vamos a hablar inmediatamente después del boletín informativo, porque esta noche lo que queremos es que a todas aquellas personas que no conocen el mundo de Humo, que no conocen el misterio de Humo, pues que no les quede ninguna duda para, en una serie de programas que vamos a hacer, entrar en detalle en algunos fenómenos verdaderamente apasionantes, como es el caso de la mano cortada en Albacete, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el origen de ese misterio. Estamos aquí en muy poco tiempo, después de ese boletín informativo de las 12 de la noche, en Onda Regional, en el último peldaño, hablando de Humo, la otra tierra, fraude o verdad. Estamos hablando del planeta Humo, un planeta muy parecido a la Tierra en principio, y que esta noche vamos a darles todas las claves de lo que significó, de lo que fue en la historia de España, y también yo creo que en la historia de Europa, porque ha tenido una gran repercusión, sobre todo en Francia y en algunos otros países. Antes de seguir con el programa, antes de avanzar, les quiero hacer un llamamiento acerca de una noticia que nos ha enviado un oyente, y es que el próximo día 15 de febrero a las 8:30, en la iglesia de San Pedro de Murcia, tendrá lugar una conferencia sobre la Sábana Santa a la luz de la ciencia, a cargo de don Jorge Manuel Rodríguez, que es presidente del Centro Español de Sindonología. La entrada es libre, y esto nos lo ha enviado un amigo, un oyente del programa, se llama Antonio Rocamora. Le damos las gracias por darnos esta información, y nosotros la transmitimos a ustedes para los que estén interesados que puedan acudir. También queremos aprovechar pues para decirles que ya ha salido la segunda edición del libro El último peldaño, Voces en la escalera del misterio. Hay que darle las gracias a todos los lectores que han tenido pues esa deferencia con nosotros y que han adquirido esa primera edición, que ya se ha agotado, y ahora pues Nausicaa, la editora del libro, pues ha sacado la segunda edición, que ya pueden ustedes solicitar en todas las librerías y que se encuentra disponible ya para todos aquellos que les interese lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años aquí en el último peldaño en Onda Regional de Murcia. Ya saben, el último peldaño, Voces en la escalera del misterio, la segunda edición ya está a la venta. El fenómeno de Humo, cartas, llamadas, voces extrañas, misterios que uno no sabe muy bien cómo entender, y sobre todo menos en aquella época. Hablamos del año 1966. La verdad es que todo empezó de una manera muy extraña, y nosotros hemos tenido la suerte que unos buenos amigos del programa, capitaneados por Antonio Reverte, un hombre que dedica parte de su tiempo a asustar a los demás en una web que se llama terrorinadamas.com, pues nos haya hecho una dramatización de lo que puede ser o pudo ser en un momento dado el comienzo del misterio de Humo. Es una pequeña obra radiofónica que ha sido producida por Antonio Reverte, con guión del mismo Antonio. Los actores son Carlos Calvente, Víctor García y Antonio Reverte, y el montaje musical y todo lo que es la parte técnica corresponde también a Antonio Reverte. Vamos a escuchar una pequeña muestra de lo que pudo ocurrir hace muchos años y que Antonio le ha llamado Contacto. Otra noche de vigilancia en la estación, vaya rollazo. Siempre hay que estar alerta, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Sí, ya, claro. La antena del radiotelescopio no para de captar aburridas señales. Y nosotros aquí, a estudiarlas, con lo bien que se está en casa durmiendo. No te quejes, si sabes que es lo que más te gusta del mundo, y si no haberte hecho dentista, y ahora estarías tranquilamente roncando en tu casa. A ver, chicos, algo interesante en lo que llevamos de noche. Nada de nada, estrellas y más estrellas. Parece una noche como tantas otras. Bien, manteneos... ¿Qué es eso? Rápido, por pantalla. Fijaros, parece que viene de un punto situado a... Espera, voy a calcular por efecto doble. Unos 14,6 años luz de nuestra posición. Sí, eso parece. Procede de las inmediaciones de una estrella de este cuadrante. ¿Podría ser algún fenómeno natural? No, no lo creo. Es una radiación electromagnética en una frecuencia no habitual. Sí, y además está compuesta de onda portadora y modulación. Parece tener un patrón inteligente. Hay que estudiarla más detenidamente. Esto puede ser el descubrimiento del siglo. ¡Wow! Informaré inmediatamente de todo esto. Pasé
Señor, por fin hemos detectado una señal de otro planeta. ¿Pero qué dicen? ¿Están seguros? No podemos meter la pata, seríamos el hazmerreír de la comunidad científica. Creo que sí, señor. Fíjese en estos registros. Es una señal totalmente distinta a las captadas hasta ahora. Está formada por señales binarias, trenes de ondas largos y otros cortos superpuestos a una señal portadora. No sabemos lo que contiene todavía, pero estamos trabajando en ello. ¿Y de dónde dicen que procede exactamente? De una pequeña estrella que orbita en uno de los extremos de la galaxia, a unos 14,6 años luz. ¿Un planeta que alberga una civilización tecnológica? ¿A más de 14 años luz de nosotros? ¿Saben lo que eso significa? Señores, por favor, silencio. He convocado esta rueda de prensa para informarles que estamos ante un momento histórico. Estoy en situación de transmitirles que una señal de origen artificial inteligente ha sido captada por uno de nuestros radiotelescopios del programa de rastreo de vida inteligente fuera de nuestro planeta. El 28 de marzo de 1948, nuestra central de Samodaiwa, de la región Uyoga y Shioga, captó una emisión radioeléctrica de muy bajo nivel de frecuencia procedente de una estrella enana. La duración de las señales captadas fue ínfima y constaba de impulsos cortos e impulsos largos. Fue fácil ubicar, utilizando nuestro sistema de referencia de coordenadas galácticas, el punto aproximado de donde había partido la emisión. La estrella de donde procedía la señal era además perfectamente visible. Hoy es un gran día para el planeta Ummo. Nos disponemos a preparar la exploración del astro frío del que procede la señal. A las 4 horas 17 minutos 3 segundos TMG del día terrestre 28 de marzo de 1950, una Oahuolea Uea Oen, nave de forma lenticular, establecía contacto con la litosfera de la Tierra por primera vez en la historia. El descenso se produjo en una zona definida del departamento de Bajos Alpes, en Francia, a una distancia de 8.000 metros del pueblo de La Yavie. Procedemos de un astro frío solidificado cuyas características geológicas externas difieren un tanto de la Tierra. El fonema típico con el que designamos a nuestro Oyaga, planeta, puede transcribirse con la ortografía en el idioma español de Ummo. Este era uno de los mensajes que se dejaban ver y leer en aquellos momentos por la Ballena Alegre, por uno de los lugares más importantes de la historia de España de los últimos tiempos, porque hay que decir que en ese local no solamente se fraguó el fenómeno de Ummo, pues algo que tanto tuvo que ver con la historia pasada de España como la Falange Española, también se formó allí, ¿no, Jesús? Precisamente sí, en el Café León. Sí, señor, el Café León, así fue. Pero bueno, el informe yo creo que tiene mucho de verosimilitud. Y me explico. Por eso estuvimos el año 80 celebrando ese 30 aniversario, cuando aterrizaron en La Yavie, ¿no? En realidad empezó todo el año 34. No sé lo que opinarán los demás, pero parece ser que había un navío en el mar Báltico haciendo pruebas de emisión de ondas por reflexión ionosférica. Y esas ondas transmitidas en Morse, pues se decía el actor, ¿no? Corto y largo, corto y punto raya. Ellos lo confundieron, pero sí captaron que procedía del sistema solar, no de la Tierra, del sistema solar, hasta que descubrieron que efectivamente era el planeta Tierra. Y ahí empezó, yo creo que la historia en el año 34, aparte de lo de 50, el año 50, que fue cuando primero hicieron una prospección, divisaron la primera máquina, que era un avión volando sobre el Atlántico, y el primer ser humano, la figura del ser humano, que era, me parece que recordar, en Lausanne, en Suiza. Y vieron que podían pasar perfectamente desapercibidos aquí. Más altos que nosotros, un poquitín, quizá rubios, quizá nórdicos. Y así empezó la historia de estos expedicionarios, ¿no? 6 concretamente. Una historia que además en algunos momentos toma digamos tintes rocambolescos, llega incluso a ser casi historia de cine negro, ¿no? Porque ellos incluso para tener, dicen en algún informe que para tener una serie de objetos que estudiar de esta civilización, llegan incluso a hacer una incursión en un determinado momento en una cabaña o en una casa de gente humilde, y llegan incluso a llevarse cosas tan curiosas como el contador de la luz. El libro de Catón del niño, un manual de instrucciones del tractor, flujo del sudor de las axilas. Claro, pero fijaros bien una cosa, compañeros, es que muchas veces vamos a buscar investigación y la investigación nos viene a buscar a nosotros.
Porque yo recuerdo en San Ginés, un hombre que había vivido en Francia, de estos emigrantes, de los muchos que fueron a Francia, pues a quedarse allí, a venillar, y después se quedaron allí. Tomás, de nombre, no se me olvida. Y entonces un día tomando una copa allí, Tomás, ¿dónde tú? Pues sí, en Digne, a lo de la Llaví, sí, efectivamente, ahí estaba yo. Digo, oye, ¿tú recuerdas algo que salió en la prensa francesa que ocurrió en el año 50? Que se formó un revuelo, que intervino la gendarmería. Sí, sí, precisamente en una casa de braceros españoles, de gente de campo. Dice, detuvieron a un argelino y a un español. Le soltaron porque no se puede ir a robar una casa y robar una bombilla, un paquete de tabaco y un... Eso es absurdo. Dinero no, dinero sí, un franco para... Y entonces este hombre dijo que sí que se acordaba. Es decir, no engañaron a aquellos que dijeron lo que ocurrió en la Llaví, ¿no? Gracias a un señor que había estado allí. Y me lo contó. Dice, yo me acuerdo que hubo un revuelo con la gendarmería. Luego es verdad. Con distinto. Yo no dije que era una cosa extraterrestre, pero lo dejé hablar. Sí, que no digamos que aquello trascendió y que fue algo constatable, ¿no? Sí, que sucedió realmente sí, aquel. sí, de alguna manera estaría corroborando ese informe, que fuese o no extraterrestre, lo que sí estaba claro es que correspondía con un hecho real. Exacto. Antes de que José Juan Montejo empiece a hablarnos de cómo Fernando Sesma, que es, digamos, el origen de todo esto, pues empieza a transmitir esta información a raíz de una llamada que parece ser que le viene de un tal Day 98. Curiosamente, ellos se nombraban como los antiguos judíos, hijo de tal, ¿no? Siempre se habla la tumba de Cristo, Jesús, hijo de José, pues ellos decían Day 98, hijo de Day 97. Es curioso esa terminología, que por otro lado no es nada original, tampoco hay que extrañarnos. Antes de eso me gustaría que Salvador Sandoval, ya le decíamos antes que bueno, que él es como experto que es en filología, me gustaría tu opinión sobre el lenguaje humita. No sé si lo conocen mucho o poco, pero luego habrás oído una de estas palabras, que son ser todas muy largas, con muchas W, muchas Os. Y bueno, pues siempre los informes llevaban, además de estar en un español normal, siempre hacían referencia a los nombres en humita, que imagino, Jesús, que eran las pronunciaciones, pero que no era tal y como se escribía, porque había como una especie de alfabeto humita aparte, ¿no? Con sí. Unos símbolos. Salvador, ¿tú te acuerdas? Fue una tal Penella, ¿no? La que empezó a construir una especie de gramática humita. Sí, pero yo desconozco el contenido de las cartas, o sea que no puedo hacerme una idea exacta o todo lo aproximada posible, puesto que desconozco el contenido de las cartas. Ahora, me preguntabas antes si es posible falsificarlas y hacer una falsificación que sea muy difícil de descubrir. Pues sí, es fácil, o sea, se puede hacer teniendo los conocimientos adecuados y sabiendo escribir y dominando una terminología adecuada, pues se puede hacer perfectamente. Yo recuerdo hace unos años que se descubrieron unos supuestos diarios de Hitler y los críticos estuvieron discutiendo si eran auténticos, si no eran auténticos, y les costó trabajo. Yo creo que al final se descubrió que eran falsos, pero bueno, y eso que tenían otros escritos de Hitler con los que se podía comparar. Pero ha habido grandes falsificaciones a lo largo de la historia. Ojo, yo no estoy diciendo que esto lo sea, Yo desconozco el contenido de las cartas y yo no sé si las escribió este tal señor el Jordán Peña, José Luis Jordán Peña. Bueno, tú conocer un caso de falsificación del que hemos hablado últimamente, el de la taxa cámara, famosa, que aparece en el libro de Pepe Rodríguez, en Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, que es un documento absolutamente falso, pero muy bien hecho, porque usa toda la fraseología y toda la terminología de los documentos originales de los dicasterios vaticanos, y ha necesitado todo un grupo de investigadores para buscar el original y no, evidentemente no lo han encontrado, pero se ha necesitado muchísimo tiempo y muchísimo trabajo para descubrir el engaño. Por eso, claro que se puede hacer, aunque, insisto, yo no sé si en este caso, evidentemente, han sido una falsificación o no. Curiosísimo. Desde luego, si tenemos que no dejarnos nada en el tintero, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que había que contarle a los oyentes fundamentalmente lo siguiente. Es decir, vamos a hablarles ahora de Fernando Sesma, vamos a decirle quién era este señor, qué significó, sus antecedentes, y luego vamos a hablar de algo que le ha dado mucha credibilidad a Humo para mucha gente, y es los avistamientos que tuvieron lugar en Madrid, en San José de Valderas, en el castillo de los Marqueses de Valderas, y bueno, ese famoso episodio en el cual el propio José Luis Jordán Peña es testigo de uno de esos avistamientos.
Y además, algo muy interesante, que luego también nos preguntaré a todos, aquellos famosos cilindros que aparecieron y que llegó a darse por ellos hasta 18.000 pesetas de la época, que no es moco de pavo. Estamos hablando de los años 60 y tantos, 18.000 pesetas entonces era lo que valía una moto, o sea que realmente se pagaba mucho ese tipo de cilindros, que fueron investigados, que fueron incluso analizados creo que por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el INTA, perdón, y llegaron a determinarse que se trataba de un material que se utilizaba para la industria aeroespacial. Eso sí que quedó claro en esas investigaciones, nada más, es decir, no se pudo saber nada más de ello, pero sí que eran un policloruro de vinilo especial que se utilizaba para eso. Si te parece, José Juan, vamos a empezar por Fernando Sesma. Él recibe una llamada de DEI 98 y a partir de ahí empieza casi todo. ¿Cuál sería la película de los hechos a partir de ese momento? Bueno, pues sí, efectivamente, a mediados de enero de 1966, Fernando Sesma, según relató pues muy poco tiempo después, en un serial que precisamente sobre el tema Unmo, él comenzó a publicar en una revista que se llamaba 10 Minutos, y justamente en el primer capítulo de ese serial, pues él comentaba cómo se había dado ese primer contacto suyo con los habitantes de Unmo, que él presentaba como persona ya avezada, según sus declaraciones de años anteriores, en contactos con otras o con diversas entidades de supuesto origen extraterrestre, pues Unmo sería un nuevo planeta en la lista, por decirlo así, de otros presuntos planetas con cuyos habitantes pues él afirmaba haber mantenido contacto, incluso físico, pero casi siempre era postal y telefónico, pues desde finales de los años 50 o principios de los 60. Entonces, en concreto, lo que él decía es que estando en su domicilio, pues recibe un día de aquel mes de enero del año 66 una llamada telefónica de un individuo que se le presenta con el nombre de DEI 98 y que afirma ser pues un extraterrestre que forma parte del cuerpo expedicionario de un planeta llamado Unmo en la Tierra. Entonces, curiosamente, Sesma, pues en aquel momento, pues parece que tuvo una reacción de cierto escepticismo y parece como que no hizo demasiado caso a este comunicante. Parece ser que en días posteriores esas llamadas se siguieron realizando, es decir, el que se presentaba como DEI 98 seguía insistiendo en querer hablar o mantener una conversación más extensa con Fernando Sesma, y finalmente se puede decir que Sesma pues cedió un poco, puso ahí sobre la mesa un lema que le haría famoso, que era además el que él tenía a gala en la sociedad que había fundado, y que era el lema, el de creérselo todo mientras no se demostrara lo contrario. Entonces, fiel a este lema, pues atendió a aquel nuevo extraterrestre, y a partir de ahí pues se iniciaría, en su caso, una relación telefónica y sobre todo epistolar a una banda, es decir, que siempre eran estos supuestos unmitas los que se dirigían a Sesma por una u otra vía, y que se alargaría pues a lo largo de aquel año y del siguiente. Uh-huh. Digamos, un comienzo para este misterio bastante curioso, sobre todo porque además llega a congregar en su grupo a personalidades del momento verdaderamente de primera magnitud. Se habla incluso pues de gente como Buero Vallejo o Alfonso Paso. Sí, sobre eso, claro, se ha dicho mucho y es cierto, pero lo que ocurre es una cosa, y es que las reuniones de Fernando Sesma, las que él pues se nucleaban en torno a su persona, las que él moderaba o lideraba, pues se celebraban en la Ballena Alegre concretamente desde una década antes, desde 1956. Entonces la presencia efectivamente que se ha comentado pues de literatos o de escritores importantes y otras personas también pues bastante relevantes de la cultura de aquellos años, parece ser que solo frecuentaron estas reuniones en los primeros años. Es decir, que en principio cuando los unmitas se manifestaron y comenzaron a dirigirse a Fernando Sesma, pues parece que tanto Antonio Buero Vallejo como Alfonso Paso hacía tiempo que habían dejado de acudir allí. Uh-huh. Porque Jesús, Sesma no era un novato en las cosas extraterrestres. Antes de los humitas ya había tenido una historia... Sí, bueno, hacía horóscopos, ¿no? Uh-huh.
Y yo creo que Fernando Sesma al final tuvo un lío, ¿no? Entre Saliano, entre tal. Y se sabe que cuando le llamó ya no era un nauquiano, era el DEI 98. Es decir, yo creo que tuvo una empanada mental. Y bueno, y era la víctima propiciatoria para usarle para determinados fines. Pero hay una cosa, volviendo a lo que decía Ignacio cuando hemos mantenido esta conversación con él, que se me ha quedado a mí grabado el decir que Rafael Farriols, volviendo al tema ese, que no quiero que se me olvide, que era un hombre honesto, y yo pondría la mano en el fuego porque así es. La pregunta del millón: José Luis Jordán Peña también curó de cáncer en el último estado del cáncer a la secretaria de Farriols, pregunto. Yo creo que no. Supongo que no, vamos. Es que hay preguntas que son clave. Es decir, le echan la culpa de que ha sido un invento, es crear un mito. Pero ¿un mito cura un cáncer? Suponiendo que Rafael Farriols dijera la verdad. Que lo creo. Señores, hay que pensarlo. Entonces vamos a dejar de crucificar con chinchetas a Jordán Peña. No, si Jordán Peña la verdad que se crucifica él solo, porque él es el que admite todo esto. Es decir, hombre, de luego las barbaridades que luego se han dicho y demás, eso no, pero sí que admite, y no solamente admite, sino que además lo dice con gran orgullo, que él fue el responsable del fenómeno humo. Y lo dice, claro. Hombre, lo dijo a mí hace un par de noches. Y sabes una cosa, que a José Juan Montejo, que gracias a Dios lo tenemos aquí, no aquí en presencia, pero sí a través del teléfono, le tengo que pedir disculpas por una carta que recibí de él, que la conservo con mucho cariño, pero no sé por qué no fue contestada esa carta. No, por Dios, no te preocupes, eso fue tú recuerdas, ¿no, Montejo? Sí, hombre, claro, cómo no. Bueno, y que además mantuvimos algunas conversaciones telefónicas. Sí, efectivamente. Sí. Cosa que es de agradecer viniendo de tu parte. Lo mismo digo. Pues siguiendo con la figura de Fernando Sesma, que hay que decir, y yo recuerdo a Fernando Sesma en Televisión Española diciendo, además con una cara bastante triste, él murió creo que fue en el año 82, corregidme si me equivoco. Sí, así es. Él dijo que se sentía de alguna manera engañado y que él sabía quién era el responsable de humo y que si ese responsable no hablaba, él iba a hablar. Lo que pasa es que por desgracia él murió un poquito tiempo después de decir esto y no le dio tiempo a poder decir quién pensaba él que era el causante y responsable de todo este misterio. Unos años más tarde fue cuando en San Rafael, y ahí estábamos varios de los que estamos aquí, incluido también José Juan Montejo, pues Carlos Berché, del cual luego escucharemos una pequeña grabación de un programa que hicimos con él en el año 93, pues apuntaba más que nada con una serie de pruebas que él había ido reuniendo y por otra parte mediante un estudio clínico como psiquiatra que era de la personalidad de José Luis Jordán Peña, pues apuntaba a José Luis Jordán Peña como la persona que él creía que había sido el responsable de todo esto de humo. Lo escucharemos luego porque creo que merece la pena. Como ya hemos dicho, Fernando Sesma empieza a recibir primero llamadas telefónicas, luego una serie de mensajes escritos. Esos mensajes escritos posteriormente son recibidos por otras personas, algunas de ellas, como el caso de Antonio Rivera y otros investigadores, pues empiezan a darle más publicidad y darle más repercusión a todo esto y nace el fenómeno que hoy conocemos como humo, como misterio de humo. Lo que va sucediendo a continuación es que llegan mensajes cada vez más interesantes, más científicos, con una serie de conocimientos que algunos de ellos pues realmente son verdaderamente novedosos, otros no lo son tanto. La verdad es que me comentaba el doctor Aguirre, con el cual hablábamos por teléfono también estos días pasados, que bueno, el que él había estado investigando de genética no era tan novedoso. Lo que se decía ahí pues tampoco era una cosa, primero que era indemostrable lo que se estaba diciendo, y segundo que que tampoco era una cosa tan desconocida, porque ya algunas revistas científicas de la época ya digamos que iban en ese sentido, ¿no?, en cuanto a lo que se planteaba en cuestiones genéticas. En otros casos ha sucedido más o menos lo mismo y la verdad es que es muy difícil, claro, cuando se hace ciencia ficción y se manipulan una serie de datos, es muy difícil saber hasta qué punto eso es cierto o simplemente es una extrapolación de lo que la ciencia en esos momentos conoce. Entonces, llegados a este punto, vamos a la parte física. Yo no sé si Juan Francisco se acuerda de aquella época, pero digamos el libro Un caso perfecto de Antonio Rivera y Rafael Farriols, yo creo que es el libro por el que todos hemos pasado. Para mí sigue siendo un libro muy bien escrito y muy interesante, y la verdad es que cuando lo leímos por primera vez verdaderamente nos creíamos su título, es decir, porque todo está aparentemente tan completo que efectivamente parece un caso perfecto. ¿Qué opinas de esto, Juan Francisco? Yo, lo primero que quiero decir es que realmente un fenómeno, porque yo quiero hablar como fenómeno, que ha durado un montón de años
y en el cual hay un montón de factores que lo hacen bastante complejo, no se puede desmontar de un plumazo porque una persona llegue y diga que él es responsable de eso. Yo creo, bajo mi punto de vista, que no está tan claro todo, ¿no? Efectivamente parece ser, y bueno, ya que él lo ha dicho, creo que José Luis Jordán Peña es, digamos, el portavoz o la cara visible de un grupo que quería de alguna forma introducir un tema. Este tema, como has dicho tú, Jesús, creo que empieza bastante antes, ¿no? Entonces, desde que hay noticias de este tema hasta que realmente pudo comenzar este tema, ahí hay unos antecedentes que nadie sabe. Entonces ahí se crea, hay un aspecto secreto que nadie conoce, pero que realmente, digamos, este tema a lo mejor interesa luego introducir socialmente. Y entonces creo que está todo muy escogido o planificado. Hay un grupo determinado detrás de una persona, porque una persona, creo que por muy inteligente, por muy capaz que sea, no es capaz de generar un fenómeno como ese y mantenerlo durante 30 años con la complejidad que tiene. Además, va a un grupo determinado de personas que son aficionadas al tema, o sea, que no lo difunden socialmente, sino que van a un grupo de personas para que estas personas sean como un caldo de cultivo para que eso pueda llegar. Entonces, para mí, la impresión es que no es exactamente un caso perfecto, pero para mí sí es un caso que tiene indicios seguramente, no sé si reales o verídicos, pero que después ese caso intenta llevarse a una realidad determinada. No sé si ese caso estaba ya acabado o no y qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero yo lo que creo es que no se puede desmontar un caso tan complejo, tan amplio en el tiempo, con tantos matices, pues porque una persona diga, porque no, yo creo que no se puede ser. Independientemente de esto, esta persona solamente ha dicho que él es el responsable, pero que no podía decir quién hay detrás y tal, pero no se dan más detalles. Juan Francisco, te estoy oyendo y quitándole quién es el responsable, me parece que estoy oyendo lo de Belmez. Pues sí, incluso el nombre y apellido es la misma persona. Sí, no, por supuesto, sí. Además, no solamente eso, y además que está bajo un régimen determinado también, ¿no? Que tampoco es tan fácil. Y son dos cosas que se han ido de las manos totalmente. Entonces, claro, es un fenómeno que luego se les va de las manos y que realmente yo creo que ahí, bueno, creo que no sé si reabrirlo o no, pero bueno, que ahí está y hay aspectos que yo creo que no se han llegado al fondo de ellos. En eso sí que estoy totalmente. Precisamente por eso, yo creo que es el momento de que José Juan pues nos resuma en qué consistieron aquellos avistamientos que, por otra parte, los humitas utilizaron también como propaganda, ya que se hablaba de que alguno de los mensajes o alguna de las comunicaciones había anunciado el avistamiento de naves sobre Madrid, y muy pronto aparecieron estos casos en la zona de San José de Valderas, en los cuales pues también estuvo implicado el señor Jordán Peña. José Juan, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente en la zona de San José de Valderas y Aluche? Bien, pues vamos a ver, precisamente, bueno, por ubicarlos en el tiempo, cronológicamente fue primero el aterrizaje o pseudoaterrizaje de Aluche, que ocurrió en febrero de 1966, es decir, pues si recuerdan los oyentes lo que comentábamos antes, pues unas semanas después de esa primera o esas primeras llamadas telefónicas de ese tal Day 98 a Fernando Sesma, y el caso de San José de Valderas pues ya ocurrió en el año siguiente, en 1967, concretamente en el mes de junio. Hay, sí, bueno, pues bastantes paralelismos entre ambos casos. Por supuesto, según la versión inicial que se publicó en aquella época y que luego pues se recogió en la monografía clásica que estabais diciendo, Un caso perfecto, pues claro, ahí lo que se planteaba no que se tratara de naves unmitas, porque en aquel momento los coautores del libro, tanto Antonio Rivera como Rafael Farriols, pues digamos que habían asumido algún tipo de, bueno, de compromiso, de acuerdo con los miembros del incipiente grupo de madrileño de receptores de cartas de Unmo,
de obviar pues la relación evidente, claro, para las personas que estaban más metidas en ello y que lo estaban viviendo pues tan de cerca, la relación, como digo, evidente que había entre el tema Unmo y esas dos observaciones. Por eso, en un caso perfecto, pues se pasaba como muy por encima sobre esa relación, salvo, y ya me permite introducir ese pequeño matiz, la dedicatoria tan evidente que los autores hacían al comienzo del libro y que para los lectores no avisados, pues bueno, podía tener un significado cualquiera, pero para los que estaban más metidos en ello, ¿no?, el hecho de que el libro fuera dedicado a DEI 98 y su grupo, pues era como que muy significativo. Entonces, bueno, pues en breve el caso de Aluche pues se habría tratado de la observación de un ovni, un mita, que según relataron los testigos que afirmaron haberlo visto, presentaba la característica de que en la parte inferior pues tenía como pintado o ahí esculpido, o, en fin, pues el emblema o el signo característico del planeta Unmo, que era pues la famosa H mayúscula con los brazos curvados según algunas versiones, los brazos exteriores quiero decir, o según otras versiones serían trazos rectos, y que en el eje central de esa H pues tenía también otro trazo vertical. Entonces, en el caso de Aluche, los principales testigos que ya en la prensa madrileña que se ocupó de ese suceso, pues ahí aparecieron sus identidades, eran sobre todo un señor llamado José Luis Jordán, que bueno, pues como ya hemos hablado de él, no hace falta mayores presentaciones, pero por lo menos que les quede a los oyentes el dato de que ya Jordán Peña pues estaba, bueno, no sé cómo calificarlo, implicado o relacionado de una manera directísima pues con los comienzos de este tema. Y el otro testigo principal de Aluche era un señor, un vecino de una calle que se llama de Rafael Finat y que se llama Vicente Ortuño. Entonces, con el correr de los años, pues, en fin, ya para decirlo en breve, resulta que estos dos testigos que en principio aparecían como independientes, como que con anterioridad a aquella observación pues no se conocían de nada, pues resulta que al cabo de los años conseguimos averiguar que lejos de ese desconocimiento inicial pues había detrás una vieja amistad entre ambos, ¿no? Entonces, con el correr ya de los meses, el caso de Aluche pues sí incidió un tanto, ¿no?, en las reuniones de la Ballena Alegre. Hay más que un aviso previo, lo que hubo fue una confirmación posterior de varias cartas unmitas que se atribuían a posteriori, digamos, la paternidad, ¿no?, o el origen de esa observación de ese ovni que se había observado en Aluche. Esa sería quizá el matiz, uno de los matices diferenciales, ¿no?, más importantes con el otro caso, el de San José de Valderas, ocurrido al año siguiente, donde esta vez sí se recibió con unos días de antelación una carta en varias versiones, ya que se recibió por varios miembros del Grupo de Madrid, es decir, pues por Fernando Sesma, otras personas que no hemos mencionado, pero bueno, que apuntaré aquí, como Dionisio Garrido y Alicia Araujo, y en esa carta se advertía a Fernando Sesma y sus compañeros pues que en los próximos días se producirían 3 observaciones de otras tantas naves de Unmo que llegarían a la Tierra y que aterrizarían en 3 países distintos, una en España, en los alrededores de Madrid, y en este caso pues se daban hasta unas coordenadas geográficas, y las otras 2 naves pues aterrizarían en una zona de Bolivia y en otra de Brasil, concretamente del estado de Río Grande do Sul. En aquel momento, en principio, pues la única confirmación de ese vaticinio fue la observación de Madrid precisamente, y que tuvo lugar entre el barrio de San José de Valderas, que era una barriada que entonces estaba comenzando a construirse en Alcorcón, y también a unos kilómetros de allí, en la carretera Boadilla del Monte, donde el objeto visto y fotografiado en principio por 2 fotógrafos independientes, y que son las famosas fotos de San José de Valderas, donde aparece en alguna de ellas en el fondo pues los castillos que bueno, pues que
se han mantenido allí y que hoy son pues uno de los emblemas, ¿no?, de ese barrio, incluso del propio Alcorcón. Y a unos kilómetros de allí, como digo, aquella nave o supuesta nave habría aterrizado en las inmediaciones de un rancho-restaurante que desapareció hace años, llamado La Ponderosa, y allí pues también había sido visto por otras personas. Con todas sus huellas y todo lo que posteriormente, bueno, y sobre todo lo más importante, esas fotografías que durante mucho tiempo pues fueron desacreditadas en cuanto a que parece ser que habían sido trucadas con un método bastante rudimentario, es decir, colocando una maqueta con un hilo que luego pues dio la vuelta al mundo en muchas publicaciones, el estudio que se hizo de esa fotografía donde aparecía aparecer el hilo. Cuando ahora nos hemos enterado a través de las últimas investigaciones y del último libro de Juan José Benítez, que las investigaciones hechas por la Guardia Civil, a instancia de Juanjo Benítez, parece ser que dejan fuera la interpretación de que se trate de un hilo, sino que se trata más bien de una raya o de un defecto en el negativo. ¿Qué opinas tú de eso, José Juan? Bueno, pues eso lo que para mí significaría es que el análisis que efectuó un grupo americano que se llamaba Ground Software Watch y que es el que pues habría sometido a un proceso de digitalización, de lavado y mejora de imagen, de mejora de contornos, en fin, pues este tipo de análisis fotográficos con los medios que daba la informática hace pues más de 30 años, cuando era pues una técnica muy poco conocida o muy poco divulgada. El resultado de ese análisis, efectivamente, y además que no se hizo, parece ser, sobre la serie completa de las fotos de Valderas, ni siquiera sobre los negativos originales, sino sobre una copia. Se han dado varias versiones sobre si pudiera haber sido una copia de primera o de segunda generación, pero bueno, en cualquier caso resultaría que, bien, pues la fotografía que se analizó y el hilo que se habría puesto de manifiesto allí, pues esa interpretación habría sido desmentida por este análisis efectuado por la policía científica de la Guardia Civil, lo cual para mí pues no excluye, desde luego, que en cualquier caso nos encontremos ante un más que probable trucaje fotográfico, ya que pues hay otros indicios y otros elementos de juicio como para considerarlo así, y si el análisis de la Guardia Civil puede invalidar ese estudio que hizo el grupo norteamericano, hay otros análisis y estudios sobre esas fotos y también sobre los negativos originales, que en ese caso serían sus conclusiones más valiosas, tanto anteriores como posteriores al estudio norteamericano, que llegan a las mismas conclusiones de considerarlas como falsas. Para que sepan nuestros oyentes de lo que estábamos hablando cuando decíamos que el psiquiatra Carlos Brechet pues hablaba de José Luis Jordán Peña y de las digamos entre comillas pruebas y demás argumentos que le llevaban a pensar que él era el causante de todo esto, antes incluso de que él lo reconociese, pues recuperamos esa grabación del año 93 en la cual pues el propio Carlos Brechet en estos micrófonos nos hablaba de José Luis Jordán Peña. Me puse a analizar los informes, de manera que lo primero que hice fue hallar una serie de incongruencias, tonterías y datos curiosos que invalidaban totalmente la gran validez científica que otorgaban estos informes. Entre otras cosas, que casi todos los supuestos avances tecnológicos que describían habían estado publicados previamente en revistas científicas de gran categoría, a las cuales era suscriptor José Luis Jordán Peña. Asimismo, examinados los clichés de las fotografías, esos tenían una forma especial, concretamente de una máquina de fotografiar, un modelo de la cual también tenía José Luis Jordán Peña. Se hicieron un análisis por ordenador de las fotografías de estos clichés, los cuales demostraron que se trataba de maqueta suspendida de un hilo. Se habla mucho de los testigos, etcétera, pero si ya se ha visto que las fotografías son una maqueta colgando de un hilo, poca cosa hay más que decir. Pero igualmente la diremos que no se ha reencontrado más que otro testigo del caso Humo, el cual, según investigaciones de unos compañeros de Madrid que todavía no podemos afirmar, parece ser tenía una relación de vecindad con José Luis Jordán Peña de nuevo. El tipo de máquina de escribir con la que se recibían los informes coincidía con el que tenía este señor, etcétera.
una serie de concordancias. Es decir, en primer lugar, haciendo un análisis de los informes, estos tienen muchas incongruencias entre sí, al cabo de los años, muchos errores y muchas contradicciones entre ellos, y no representan ningún gran avance. Sencillamente es coger temas muy poco conocidos, pero ya desarrollados por entonces, y teorizar sobre ellos, cosas del todo incluso absurdas, como se ha demostrado con el análisis que he hecho al cabo de los años. Por ejemplo, pues con los conocimientos de biología de los años 80, he mirado cómo eran los informes de los años 70, y aparte de lo que ya se conocía publicados en revistas científicas, todo lo demás es un absurdo o bien errores. Por lo tanto, tenemos por un lado invalidada pues la maravillosa y genial fuente de los informes. Por otro lado, tenemos un personaje que está continuamente en el meollo de la cuestión y que su estilo de escribir posteriormente pues se comprobó que era el mismo de los sumitas, ya que este señor José Luis Jordán Peña se convirtió en investigador de parapsicología y escribió unos cuantos libros. Resulta que su forma de expresarse y el tipo de ejemplos y el tipo de lenguaje, incluso barroco y rocambolesco, es en todo similar al de los informes. Y una serie de pistas que nos llevaron a la conclusión a muchos otros investigadores que José Luis Jordán Peña había sido el autor de los informes Humo. Lo único que hice yo fue recoger lo que pensaban estos diferentes investigadores no relacionados entre sí, crear pues toda una teoría avalada por varias pruebas, no solamente por unas, y decir que no fue solamente José Luis Jordán Peña el autor de estos informes, sino que él y un grupo de colaboradores fueron los creadores de estos informes, lo cual explica pues los muy diferentes temas tratados, etcétera. Pues esa era la opinión de Carlos Breché. La verdad es que se trabajó mucho el tema y no es una persona, Carlos, de los que opinan sin tener un fundamento detrás. Hay de luego una cosa que nos llama mucho la atención. Antes me lo estaba comentando Juanjo. Acabamos de poner simplemente en el Google, en Internet, la palabra Voronev, y los más avezados y estudiosos amigos de ovnis que tengamos escuchándonos sabrán que en el año, creo que fue 98, 89, perdón, 89. He dado la vuelta. Era 89. Es que cómo pasa el tiempo, José Juan, jolines. Con perdón. Por desgracia. Con perdón. Pues en el año 89 saltó todos los medios de comunicación una noticia que nos dejó perplejos, y es que en una plaza pública de una localidad rusa, Voronev, pues se vio un ovni, y además el ovni aterrizó. Pero lo curioso no era eso. Lo curioso es que ese ovni llevaba el símbolo humita. Eso es verdaderamente curioso. En algunos otros documentos, por ejemplo, en la página web de JJ Benítez encontramos pues un caso sucedido en el año 85 a un avión de la compañía Iberia, que mientras volaba cerca de Teruel, pues encuentra una esfera, pasan por debajo de esa esfera que estaba estática en el cielo y que, bueno, no sabían lo que era, evidentemente, y se encuentran que esa esfera debajo llevaba también el símbolo humita. Estamos hablando del año 85, ya donde parece que es mucho más reciente y que ya la ballena alegre queda un poco lejos. Pero es que además, si empezamos a buscar por ahí, nos encontramos en que en muchas culturas aparece esa H con el palo en medio, que no sabemos muy bien lo que significa, pero que los humitas toman como el símbolo del gobierno general de Humo. Jesús, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué te sugiere todo eso? Que todo lo ha hecho José Luis Jordán Peña. También, lo de Voronev también. Sí, claro. Hace poco la vimos en una serie de televisión muy famosa también. Efectivamente, en Perdidos aparece también la... Pero bueno, eso ya es cinematografía. Pero lo que es curioso es que ese símbolo aparece por todas partes y efectivamente, hombre, a mí que el que lo utilicen los humitas, pues lo entiendo, pero que aparezca en otro tipo de avistamientos tan lejanos y tan culturalmente distintos a lo que puede ser el fenómeno de Humo, José Juan, no sé qué podemos pensar. Hombre, vamos a ver, en relación con el caso que has apuntado del año 85, supongo que te refieres al que protagonizó Carlos García Rodrigo con su tripulación de un vuelo de Iberia. Sí. Pues hombre, es un caso, la verdad, que interesante, aunque, bueno, pues la única conexión que podría tener con el tema Humo sería la coincidencia de ese signo o de esa señal. Sin embargo, también aquí conviene recordar que en las primeras divulgaciones de ese caso, es decir, que bueno, ya los que andamos un tiempo metidos en este tema, pues ya conocíamos antes de que lo publicara o de que lo volviera a incluir y ampliar el amigo Benítez el año pasado en su libro. Pues como digo, en las primeras divulgaciones de ese caso, el protagonista principal del mismo, Carlos García Rodrigo, pues bueno, describía ese signo no exactamente igual, porque yo recuerdo haberle escuchado en algún programa de televisión, por ejemplo, que lo describía como una X en vez de como una H. Entonces,
eso tampoco tendría por qué poner en duda el resto, la totalidad de su observación, pero sí, en cambio, la interpretación que a lo mejor al cabo del tiempo puede haberse dado a ese emblema, señal que él observó en aquel ovni, que por cierto me parece también que en una reciente entrevista que unos amigos míos mantuvieron con él en Madrid el año pasado, pues el propio García Rodrigo parece que en la actualidad seguía diciendo que, bueno, que a él, más que ser un signo, un emblema, aquello siempre lo interpretó como una especie de compuerta que tendría aquel aparato que él y sus compañeros de vuelo observaron. En cualquier caso, lo que sí no cabe duda es los dibujos que hicieron los testigos del OVNI de Voronezh. Sí que realmente tenían esa H con el palo en medio, y es típicamente un mito. Supongo que a lo mejor habría contaminación cultural, no lo sé, pero sí que es cierto que ahí no cabe la interpretación, está totalmente manifiesto. ¿Quieren escuchar ustedes, amigos oyentes, la voz de un humita? ¿Quieren saber cómo hablaban estos seres? Imagínense ustedes que están en su casa durmiendo, son las 3 de la madrugada. Les digo esto porque a mí me ha pasado, no por otra cosa. Suena el teléfono, uno asustado piensa que pasa algo, que lógicamente que puede ocurrir, que te llamen a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, en invierno, y uno pues sale ahí corriendo. Antes los teléfonos no estaban en la mesilla de noche, estaban más lejos, había que salir a lo mejor al salón, ¿no?, y coger el teléfono. Y entonces suena la voz extraña, metálica, gangosa, de un ser como este. No formulen preguntas. La famosa grabación humita que difundió en su momento Antonio José Alés, y que yo creo que es una de los clásicos del mundo de humo. Jesús, desde luego es una de esas cosas que la primera vez que la escuchas llama mucho la atención. Llama mucho la atención, sobre todo sabiendo lo que nos han transmitido a través de los informes, ¿no? Que esta raza, digamos, foránea, pues sufre genéticamente una atrofia en las cuerdas bucales o en la laringe, no entiendo de medicina, que les dificulta mucho el hablar como podemos hablar nosotros. Y esto viene a ratificar esto. Y los que hablaban a través de una prótesis también, porque no sé si os acordaréis, yo tengo un amigo que ya se ha retirado, ha sido piloto de Iberia muchos años, Ángel Esteve, y en el Motel Osuna de Madrid, los del hotel comprobaron como un determinado señor con los rasgos que nos han dicho que tienen los humitas, es decir, norteños, del norte de Europa, rubios, altos. Para entrar en la cabina telefónica vieron cómo se introducía en la boca, podía ser un caramelo, para aclarar la voz, yo no lo sé, pero esto es significativo. Es decir, hablaban a través de una prótesis que les hacía más comprensibles a los oídos, ¿no?, humanos. Y esto es así. Porque ellos parece que hablaban por telepatía, eso es lo que decían, ¿no?, en los informes, sí, y entonces no utilizaban la voz. Entonces ya habían evolucionado, digamos, no utilizaban la voz, y cuando tenían que hablar con los humanos tenían que hacerse una intervención para volver otra vez a poner en marcha algo que estaba pues en desuso, y por lo tanto no... Perdían la voz casi en la adolescencia, según los informes. Pero hay una cosa también que voy a decir, que también lo hizo José Luis Jordán Peña. Me vais a perdonar, pero es que yo os hago en defensa de que este chivo expiatorio que le están cargando el muerto, ¿no? Hay una descripción de precisamente creo que fue Day 97 o Day 98, que estando en casa del famoso mecanógrafo, dice que abrió una especie de maletín y que salió una bola flotante, una especie de pelota de tenis con luz que se desplazaba. Eso no sé si os acordaréis de haberlo leído. Sí. Pues os voy a revelar esta noche una cosa. Estando yo viviendo en Sevilla, concretamente en Alcalá del Río, mi hija mayor, que hoy es profesora en una universidad de Los Ángeles, estaba en la parte de arriba estudiando. Esa ventana que tenía enfrente daba a un patio. Vosotros sabéis el mimo que tienen en Andalucía por la cal, ¿no? Y un sol de aquellos de mes de junio o julio, ¿no? Bueno, pues
mi otro hijo Fernando, que ahora vive en Londres, cuando bajaba, era muy pequeño, cuando bajaba salió corriendo a su madre, yo no estaba en casa. Mamá, mamá, y describió que bajaba a la escalera una bola flotando con luz. Esto mis hijos pequeños. Y María Ángeles, que estaba arriba, vio cómo subía, recorría la habitación y salía por la ventana hacia el patio. La luz del sol con la cal era una luz que impresionante, pues todavía resplandecía más. Eso ha ocurrido en mi casa, calle Lipamagna, número 36 de Alcalá del Río. Pero hay cosas que coinciden. Y esto no es lucubrar, es decir, lo que uno ha vivido, ¿no? Claro, la experiencia es lo que hace que determinadas cosas que a lo mejor, pues lógicamente, nos pueden parecer extrañas a los que no las hemos pasado. Los pilotos de la Segunda Guerra Mundial con los Foo Fighters. Claro. Sí. En cualquier caso, sí que es buena esa postura, lógicamente, crítica que los investigadores hacen. Totalmente, y que si no, pues la verdad que cualquier cosa no la tragaríamos rápidamente y no se avanzaría nunca en la investigación. No quisiera que acabase el programa, porque nos quedan muy poquitos minutos, sin tener en cuenta un aspecto muy especial de Unmo, que esta noche yo he querido, en primer lugar, obviar porque no me parece el más importante, aunque no hay que dejarlo de un lado, porque ahí está. No voy a entrar en una historia tétrica, terrible, que ocurrió en Madrid, que yo creo que no tiene nada que ver con Unmo, aunque sí tiene que ver con Fernando Sesma, porque Fernando Sesma recibía unos mensajes de un lugar determinado en el cual luego se produjo pues una matanza que acabó en suicidio. Incluso un padre que se volvió loco, que decía que los extraterrestres le decían que tenía que acabar con su familia, que tenía que acabar con todo, y curiosamente los mensajes, un mensaje muy extraño, muy parecido a los de Saliano, le llegaban a Fernando Sesma desde el domicilio donde estaba esa sastrería, algo verdaderamente extraño. Pero no vamos a entrar en eso porque no creo que haya suficientes pruebas, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Eran los mensajes de la calle Luna 16. Exactamente. Vamos a decirlo todo. Pero que en el fondo nada de Unmo aparecía en esos mensajes. Bueno, lo de Luna 16 en teoría ocurrió antes de que apareciera oficialmente Unmo en la vida de Fernando Sesma y sus compañeros de la ballena. Exactamente. Lo que sí tiene que ver con Unmo y con una historia, pues digamos que algo negra, en el sentido casi cinematográfico, es el caso de la mano cortada. Y como Jesús está aquí, Jesús fue en comisión de servicio a investigar de parte de nuestro amigo Ignacio de Arnaude, pues me gustaría que en los pocos minutos que nos quedan, Jesús, nos digas qué pasó realmente en la... Pues pocos puedo contar, porque claro, yo fui ya a toro pasado, ¿no? Ya lo decía antes cuando me llamó Ignacio y me dijo, mira, ya que te vas a ubicar en Murcia, acércate a Albacete e investiga un poco en la calle Mayor. Y efectivamente así lo hice, como os he comentado, y que pasé mucho miedo. No puedo decir más que me causó aquel solar una impresión bastante negativa, y que los vecinos, todos los vecinos a los que yo pude entrevistar preguntando por doña Margarita Roy de Liori, la condesa de Villasante, creo que era, ¿no? Marquesa, ¿no? Marquesa, perdón, sí, gracias. Y baronesa de Alcalí. Exactamente. Pues todos los vecinos coincidieron, eso sí, en lo mismo. Primero, en que no querían hablar, y segundo, que torcían el gesto porque esa señora no era precisamente una vecina muy agradable, ¿no? Vivía en su mundo encerrada, y además una mujer, como sabemos todos, con un historial sentimental, ¿no? bastante complicado. Y poco más. A mí me hubiera gustado que Ignacio hubiera coincidido, que yo hubiera llegado cuando existía todavía la casa, ¿no? Pero los vecinos sí confirmaron la existencia de esos dos señores médicos que estaban ahí encerrados, les llevaban la comida, incluso no salían ni para dar una vuelta por Albacete, ¿no? Y eso sí me llamó la atención, pero no pude aclarar ninguna cosa más, había pasado ya un tiempo. La verdad es que la historia es terrible. Yo cuando por primera vez la escuché, pues es de esas casi que uno podía pensar que salen de la literatura más que de una historia real, ¿no? Porque en principio cosas que tengan que ver con los extraterrestres hay muchas, evidentemente, y con Unmo, por supuesto, había muchas cosas rocambolescas, pero el que aparezcan unos médicos daneses o norteños, como tú decías, que se hagan pasar por médicos, porque eran humitas, claro, en teoría, ¿no? Lo podían haber hecho en su pueblo, ¿no? Claro, y que vengan a investigar con animales y que uno de esos experimentos se les vaya de madre y contaminen a la hija de esta señora, que fallece. Sí. Y parece ser que la contaminación o la infección estaba localizada en una mano. Esa mano es amputada y es llevada aparte, conservada en formol y llevada aparte, y la chica se entierra sin mano. Realmente todo esto es un misterio increíble. Yo le voy a pedir a Javier Torrano un minuto de tiempo para que José Juan Montejo, que yo sé que ha estudiado el tema incluso desde el punto de vista jurídico, nos diga exactamente qué hay de verdad en todo esto, qué es lo que has podido averiguar, y si efectivamente es el caso de la mano cortada, al cual le vamos a dedicar un programa, pero ahora simplemente lo enunciamos.
Realmente el caso de la mano cortada es un caso real, un caso físicamente real. Evidentemente no te vamos a pedir que nos digas si eran o no extraterrestres, porque eso no lo sabe nadie, pero si realmente pasó, si fue algo auténtico y que hubo juicio, porque creemos que hubo juicio, y que todo eso sucedió tal como nos lo ha contado la historia. Sí, o sea, el caso de la mano cortada así ha pasado a los anales, por decirlo así, de la crónica negra o la crónica de sucesos española, y como tal, por supuesto que existió. Otra cosa bien diferente es que la autoría de aquellas mutilaciones, bueno, no fue solo de la mano, sino de otros órganos de la hija de la marquesa, que tampoco vamos a entrar aquí en más detalles, hubieran sido realizados por la propia marquesa y su marido, compañero sentimental, José María Bassols. Al fin y al cabo, bueno, pues esa fue la versión oficial, y por ese hecho ambos resultaron condenados años después. Que ahí hubiera existido otra autoría y que como chivos expiatorios pues finalmente hubieran pagado ante la justicia la marquesa y el señor Bassols, pues quién lo sabe. Lo que aquello sucedió, y yo os puedo decir, amigos oyentes, que como ya te comenté hace tiempo, José Juan, sí. No sé si al final te mandé o no las fotocopias, no me acuerdo, luego me lo dices, y si no es así yo te las mando. Sí, de una investigadora de Albacete. Efectivamente, una amiga de Albacete que en la época en la que nosotros estábamos investigando todo esto, en la época del CIFE, nos hizo llegar una documentación que yo creo que es muy interesante. Ella se coló en la casa cuando la casa todavía existía. Era muy joven, era prácticamente una niña, y se coló en la casa y pudo no solamente ver lo que había allí, sino que además consiguió llevarse unos negativos y una agenda. Una agenda, es curioso. Ella nos decía que efectivamente ella vio en la casa muchas pieles de perro colgadas en la pared, algo así como podían ser utensilios de veterinario o de investigación con animales, y revolviendo entre los documentos y los enseres que habían, sí consiguió llevarse un negativo fotográfico, como tú bien dices, y una agenda. En el negativo fotográfico, curiosísimo, se repetía siempre la misma escena, es decir, diferentes ciudades, pero en todas ellas aparecía un cartel o alguna inscripción donde aparecía la palabra piano. Es curioso. Sí, ella le llamaba mucho la atención de por qué siempre fotografiaban alguna zona que se identificase la ciudad para saber dónde estaban, pero además había o un cartel publicitario o una valla o algo donde aparecía la palabra piano. Era lo único que había en común con todas las fotografías. Eso ya es curioso. Pero además luego en la agenda pues aparecían anotaciones sobre todo de tipo económico, comida para animales, y luego algunas cosas así como propina al portero para que guarde silencio, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, gastos de viajes. Gastos de viajes y cosas. Es realmente interesantísimo este tema, y nos hace ver que algo hubo ahí. Desde luego, esta señora Margarita Ruiz de Liori, creo que era como se llamaba, pues decían que era espía, ¿no? del régimen en ese momento incluso, y que se llamaba algo así como la Matajari de Albacete o algo de eso, ¿no? Fue amante de Abdelkrim. Pues fíjate. Y esta mujer, pues seguro que tenía secretos que guardar, aunque no fuesen extraterrestres, y desde luego ahí habían cosas. Pero lo que sí es verdad es que existió la casa, existieron los médicos daneses, entre comillas, existió el cadáver con miembros amputados, y todo eso se le atribuyó al fenómeno humo. Jesús, ¿por qué fue humo? Porque podrían haber sido otras. ¿Por qué humo precisamente? Pues yo creo que aquí en todo esto, no sé, o hay una mano negra o hay una mano blanca y transparente que quiere decir, señores, efectivamente somos nosotros, hemos estado aquí, nos hemos equivocado, porque están describiendo de dónde procedían para llegar a Albacete, estudiaron esa capital como más recoleta, ¿no?, para sus fines, porque claro, un científico que quiere investigar con animales lo hace en su pueblo. Igual que en Sevilla, cuando el jefe, uno de los principales jefes de la estación de Córdoba, no quiere decir de Córdoba, sino de Sevilla de Córdoba, pues entraron a preguntar por qué tren había que coger para ir a Ayamonte. Y el que me lo contó a mí, dice, eran altos, rubios, solamente habló uno, me dio la mano y noté algo increíble. Un atractivo, una paz. Pero es que entraba dice, mire usted, señor Moreno, que ahí hay dos señores de tales características que han pedido permiso al maquinista, iba a salir un tren antes de salir, y han subido a la máquina interesándose cómo funciona la máquina y midiendo los raíles. Claro, Moreno salió, ya no vio a los dos señores estos. Esto es también digno de tener en cuenta. ¿Quiénes eran? A lo mejor eran amigos de José Luis, de Jordán Peña. A lo mejor. Para acabar, Jesús, se dice, cuenta la leyenda, como suele decirse, que en el Congreso de Albacete, en ese congreso que celebraba el 30 aniversario de Humo,
hubieron una asistencia especial, hubieron 2 humitas, ¿eso es cierto? Sí, señor. Bueno, no Albacete, fue en Alicante. Sí, sí. Fueron 2 señores que llamaron la atención, porque claro, eran mucho más altos que los españoles, y que los españoles son muy bajitos y con mala leche, ¿no? Pues estos no, estos eran, pues eso, alemanes o noruegos, y efectivamente estuvieron allí, pero no en el Congreso, sino estuvieron, y casi antes de comenzar ya nadie supo dónde pararon. Lo que luego se supo que habían puesto unas especie de radio miniatura para ver lo que allí pasaba. Y precisamente por eso nos echaron la bronca que está en los escritos, diciendo ustedes no hay quien los dome. Porque fue un enfrentamiento muy duro, muy claro, con el grupo de Madrid y el grupo de Barcelona. Pues no queremos abusar más, por supuesto, de ustedes, amigos oyentes, ni de Javier Torrano, que está el hombre haciendo las extras esta noche. Y vamos a dejar aquí esa presentación, ese primer programa que vamos a hacer sobre el fenómeno de Unmo, porque les adelantamos que no es el único, sino que hoy comenzamos con ese programa descriptivo en el cual hemos contado algunas cosas. Evidentemente, Unmo da para hacer no 1, sino 100 programas, y aún no faltaría tiempo porque habría que contar tantas y tantas historias. Solamente con que nos pusiéramos a leer los informes ya necesitaríamos muchas horas, pero sí que es verdad que hemos dado las claves fundamentales de lo que fue el caso Unmo, el misterio de Unmo, y en unos próximos programas, dentro de unas semanas, retomaremos el tema en primer lugar pues para hablar de la mano cortada, de ese caso interesantísimo. Vamos a entrar al máximo detalle. Creo que incluso, José Juan, tú estudiaste el sumario, ¿no?, del caso, me parece. Sí, efectivamente, en su día tuve la suerte de poder consultarlo. Pues tendremos mucho que escucharte ese día, y luego se da el tercer programa con el cual cerraremos esa trilogía que vamos a dedicar a Unmo, en el cual haremos un coloquio